relatos y una versión científica de la disciplina. Aquí comienza En Busca de Respuestas. Como ya hemos tratado muchas veces aquí en Busca de Respuestas, el tema ufológico, el fenómeno ovni, a lo largo de los años ha venido con una creciente decadencia. El común de la gente se ha acostumbrado a no hablar de estos temas por una falta de credibilidad, por una falta de compromiso y de apertura de las mentes en cuanto a fenómenos ovni, fenómenos ufológicos. Pero el caso que les voy a contar hoy es un caso real, pese a que cuando comiencen a escucharlo podrán juzgarlo como una historia de fantasía más, como un fragmento de alguna escena de Hollywood. Pero lo que les voy a contar a continuación realmente sucedió. Y vamos a romper un poco con esa falta de credibilidad en cuanto a la temática ovni. Porque hemos visto ya en películas de Hollywood cuando estas naves gigantes descienden sobre grandes ciudades del mundo y comienza la invasión alienígena. Y ustedes dirán, esto es algo de Hollywood, pero realmente casi sucede. Esto es En Busca de Respuestas. Acompáñenos hasta las 12 de la noche. Vamos al año 1952. En esos momentos, en los Estados Unidos, estaba al mando del presidente Truman. Más precisamente era el final de su segundo
mandato. En esos momentos el mundo estaba sufriendo grandes cambios. Por ejemplo, en la Argentina, en ese año, a los 33 años de edad, fallece Eva Perón. El mundo estaba bajo una gran calma, pero era una calma extraña. Venimos hacía pocos años de la Segunda Guerra Mundial y el mundo estaba dividido en dos facciones completamente distinguidas y marcadas. Por un lado teníamos a los Estados Unidos junto a algunos, la gran mayoría de los países europeos que conformaban la OTAN, ¿sí?, el Tratado del Atlántico Norte, quienes manejaban y dirigían el capitalismo, pero el capitalismo extremo. Y por el otro lado tenemos ya la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, con el comunismo como cabecera ideológica. La Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, más adelante conformada concretamente por el Pacto de Varsovia. Estas dos facciones tenían posturas muy distintas y completamente irreconciliables entre ellas, ¿sí? Por un lado, el capitalismo extremo, ¿sí?, la profesión de comprar, de gastar, del consumo excesivo. Y por el otro lado, teníamos una cultura socialista, mezclada un poco con capitalismo, con comunismo, ¿sí?, con el consumo interno. Y en esos momentos, los Estados Unidos estaban viviendo lo que famosamente se llamó el American Way of Life, ¿sí?, que esto era de comprar hoy y pagar como puedas más adelante, ¿sí? El tener una casa hermosa, un auto hermoso, los hijos maravillosos, una mujer hermosa, vamos, el estilo de vida que todos quisiéramos tener, ¿no? Pero de trasfondo había cuestiones sociales más profundas detrás de esta imagen que los Estados Unidos y el capitalismo querían venderle al resto del mundo. Pero también esta manera de vivir era aplicada por la confianza que la sociedad norteamericana había conseguido gracias a que su país había ganado la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y esto provocó un gran auge económico en el país del norteamericano. Paralelamente de esta gran imagen que brindaba los Estados Unidos, como les comentaba, había cosas ocultas de fondo. Una de ellas era la guerra de Corea, que fue la guerra oculta básicamente porque los Estados Unidos no la ganaron, ¿sí? Los Estados Unidos no ganó la guerra de Corea, perdón. Es más, se terminó porque básicamente se llegó a una especie de tratado en el cual se dividió en dos Coreas. Bueno, cuestiones de historia que seguramente todos conocerán o mínimamente sabrán, de cuestiones geopolíticas. También se estaban realizando en los Estados Unidos, más precisamente en Nevada, Nuevo México, ya estuvimos hablando un poco del tema del programa anterior, pruebas atómicas. Se estaban desarrollando las bombas atómicas. Y los soldados que estaban participando en estos ensayos sufrían de graves lesiones por estar expuestos a grandes cantidades de radiación. Y no eran avisados estos soldados. Se los mandaba y no les avisaban, no les decían las consecuencias que podía tener el estar expuesto a tales cantidades de radiación. Tenían lesiones físicas, muchos morían por estas lesiones, tenían
hijos con deformaciones genéticas, las mismas personas sufrían de deformaciones, pero los Estados Unidos vendían esta imagen del país perfecto para vivir, de la ideología de vida perfecta para la vida. Como les decía en un principio, la imagen de la casa bonita, de la mujer con su vestido preparándole el desayuno al marido que se está por ir a trabajar, a los niños que están por ir a la escuela, en una casa hermosa, en una casa bonita. Y básicamente esto cambiaría de golpe, porque en un momento sucedería algo que la verdad dejaría atónitos a muchos, porque los Estados Unidos estuvieron a punto de ser invadidos por seres de otro planeta. Sí, 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 como escucharon. Y no es una película de Hollywood, no es un fragmento de una película de Hollywood esto. En un momento, los Estados Unidos fueron visitados a la vista atónita de todo el mundo por naves de otro planeta. Continuando con el relato, estábamos solucionando un temita técnico que, bueno, parece que sigue persistiendo, pero bueno, vamos a continuar con el caso. Antes que se imaginen cualquier fantasía, déjenme que les cuente qué fue lo que realmente sucedió. Era la noche del 19 de julio de 1952 y nos situamos en el Centro de Control de Vuelo de Washington, capital de los Estados Unidos de Norteamérica. Más precisamente en el antiguo edificio del aeropuerto de Washington, el Washington National Airport, posteriormente llamado Aeropuerto Ronald Reagan. El control de vuelo es una sala llena de pantallas donde se controlan los vuelos de lejanía, los vuelos que se vienen acercando a la ciudad. A diferencia de la torre de control, que la torre de control toma en sus pantallas, en sus radares, los vuelos que ya están sobre la ciudad y próximos a aterrizar o a despegar. Y la torre de control tiene, aparte de las pantallas, ventanas, las cuales los controladores de vuelo pueden ver hacia el exterior, cosa que en las salas de control de vuelo no sucede. Son salas cerradas donde lo único que tienen son monitores. Esa era una noche completamente tranquila. No había vuelos. Había uno por allí a punto de despegar, un vuelo que se dirigía a la ciudad de Detroit, un vuelo de National Airways. Era un avión DC-4, un avión bastante antiguo,
Pero para esa época, la verdad que estaba bastante bien, sí, en un avión turbohélice, pero bastante bien para la época. Hemisferio norte, verano, en una noche cálida, con algunas nubes, ¿sí? Los cielos completamente en calma. Aproximadamente a las 23:40, uno de los operadores de este control de vuelo, llamado Edward Nugent, comienza a divisar en su pantalla unos ecos de radar. Estos ecos marcan objetos. Comenzaron a aparecer unos objetos en las proximidades. Pero este controlador, Edward Nugent, no se alarma por este suceso, ya que en ese momento los radares comenzaban a ser cada vez más potentes, pero tenían sus respectivas fallas. Podía ser alguna nube cargada, ¿sí? Algunas nubes cargadas de agua, ¿sí? Eran buenos los dispositivos de radar, pero podían tener sus fallas, ¿sí? No son tan avanzados y modernos como lo son hoy en día. Y aparte de esto, Washington es una ciudad muy protegida. Es la capital de los Estados Unidos y es la sede principal de la OTAN. Es donde se concentra los mandos de la OTAN. Estaba rodeada por 3 bases militares con aviones interceptores, ¿sí? Aviones de combate, que siempre estaban preparados para despegar por alguna contingencia. Recordemos que en Washington tenemos el Pentágono, donde se maneja el control militar de la OTAN. Tenemos el Capitolio, ¿sí? Que tenemos allí en pantalla, donde se concentra el poder judicial de los Estados Unidos. Y luego tenemos la Casa Blanca, donde se concentra el poder ejecutivo de este país. Todos ellos están muy cerca y están todos en Washington. Cerca de Washington tenemos algunas bases militares, ¿sí? Por ejemplo, la base Andrews, la base Bowling, tenemos en Delaware tenemos otra base que queda ahí cerca, ¿sí? Otra también dispersa ahí por Chesapeake, ¿sí? Pero son todas bases relativamente cercanas a Washington. Y hay una particularidad, que en esta época los aviones siempre estaban listos, justamente por las pruebas militares que les mencionaba previamente, ¿sí? Y siempre estaban atentos a algún avión espía ruso, ¿sí? Siempre estaban alertas porque obviamente no querían que espías rusos vieran las pruebas que estaban realizando. Justamente por eso, por todo esto planteado, ¿sí? A Nugent no le preocupan estas señales. Pero extrañamente pasan los minutos y estas señales no se iban. Incluso, para asombro de Nugent, estas luces comienzan a tener unos movimientos erráticos, extraños, pero eran bastante coherentes los movimientos. Iban para acá, iban para allá, se movían de manera sincronizada, hasta que en un momento, y en un tono de zozobra, de risa, le comunica Nugent a su superior, Harry Barnes, era el jefe del turno en el que estaba Nugent, diciéndole: che, mirá, acá tenés una flotilla de platillos voladores. A lo que se lo dice de manera jocosa, ¿no?
le dice, mirá, tenés una flotilla de platillos voladores. Barnes se acerca a la pantalla y se sorprende porque ve en la pantalla, estas pantallas antiguas, ¿no? Eran redondas, grandes, con un sonar que iba girando y que iban apareciendo cada determinados segundos estos ecos. Ve 7 objetivos, pero que eran muy fuertes y claros a la vista. ¿Sí? No era nada difuso, no era nada que pudiera dar a pensar que podía ser algún tipo de nube o una cuestión parecida. A todo esto llaman un técnico, ¿sí? Para que venga a ver, porque ellos pensaban, bueno, puede ser algún tipo de error, algún tipo de falla que esté ocurriendo. Este técnico comienza a revisar, mira, apaga, prende, ¿sí? Reinicia los equipos. Y ven que todo está funcionando con normalidad. No hay ninguna falla. No es una falla lo que están viendo. A lo que Barnes le pide a otro técnico que en otra de las pantallas que están sondeando, están con el mapa radar en otro sector, que por favor sintonice esa frecuencia para ver si él también podía detectar estos objetos. A lo que este otro técnico ve que también esto que estaba sucediendo en la pantalla de Nugent se replica, ¿sí? En la pantalla de este otro controlador. Entonces Barnes comienza a pensar y dice, bueno, a ver, no podemos ver afuera qué está sucediendo. Vamos a llamar a la torre de control. Así, básicamente nos dicen que ya está, que no hay nada, que ellos no tienen nada, es una falla nuestra. El lunes lo verán los técnicos en profundidad. Cabe destacar que era un sábado por la noche esto. Y bueno, nos olvidamos. Mientras seguiré pensando, entre sí, seguramente pensaba Barnes, cómo pagar el auto que compré, los electrodomésticos, todo lo que hice con la casa. Vamos, era la metodología de vida que tenían con el American Way of Life. En ese momento, Barnes llama a la torre de control, se identifica, y en ese momento de la torre de control le dicen, Barnes, ¿qué es todo esto? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que estamos viendo? Barnes se sorprende porque no lo dejaron hablar. O sea, él llamó para preguntar si tenían algo y básicamente le respondieron el llamado preguntándoles qué estaban viendo, si ellos tenían lo mismo. Porque definitivamente en la torre de control también estaban viendo algo, ¿sí? En ese momento comienza a surgir el temor y la duda de si era una invasión de los soviéticos. Porque comienzan a verificar junto con la torre y no tenían tráficos registrados. Tráfico se le llama a aviones que están circulando, ¿sí? Que están en ese momento en el aire. Lo cual no tenían aviones registrados en ese momento. Entonces comienza a crecer el miedo a una invasión soviética sobre la capital de los Estados Unidos. Y en ese momento, mientras transcurren los minutos y está sucediendo esto, las luces comienzan a acercarse al Capitolio. Al mismo tiempo ven que, ante la mirada atónita de los controladores, de Barnes, de Nugent, de sus colegas, esto lo ven en los mapas radar, que las luces se posicionan sobre el Capitolio. En ese momento aparecen en el radar otras luces que se acercan al Pentágono.
y al mismo tiempo otras luces que aparecen sobre la Casa Blanca. En ese momento Barnes piensa lo peor, de que justamente están siendo invadidos por la Unión Soviética. Entonces automáticamente llama a la base Andrews de la Fuerza Aérea. Y aunque les parezca increíble, sucede lo mismo que sucedió con la torre de control del aeropuerto. En el momento que él se identifica como el jefe de turno del control de vuelo, desde la base Andrews le dicen, sin él emitir palabra con respecto a lo que estaba sucediendo, le dicen, estamos viendo lo mismo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ninguno de ellos, y vuelvo a repetirlo porque es importante, ninguno de ellos tenía vuelos registrados. Incluso desde la base Andrews le dicen, no tenemos ningún avión en el aire, nosotros tampoco. Cabe afirmar que Barnes afirma, ¿sí?, luego de que sucede todo esto, de que había tenido esa comunicación, pero poco tiempo después la negaría completamente. Y tanto Barnes como personal de la base Andrews negarían que en realidad existió esta comunicación. En la base Bowling también los estaban captando. Era generalizado esto. No era una falla del aeropuerto Reagan, del aeropuerto del Washington National Airport en ese momento. Y por la claridad y la calidad de las señales, estimaban que los objetos debían ser metálicos, ¿sí?, por la claridad de la señal radar. Hasta que en un momento los objetos estaban encima del Capitolio, justo arriba. Es más, incluso la gente comenzó a verlo. La gente que estaba en la calle, que en ese momento estaba transitando, comenzaron a ver. Hay una foto y la van a ver en la transmisión de zonaenvivo.com.ar, Zona HD. Una foto que es verídica, que es real, del Capitolio, con diferentes luces sobrevolándola. Incluso, ahí tenemos en estos momentos en pantalla la imagen de estos objetos. Es una fotografía de ese momento sobrevolando el Capitolio. En esos momentos, si ustedes recuerdan, yo les comenté que había un solo avión, un DC-4 de National Airways, que estaba a punto de despegar con dirección a Detroit. En ese momento, el avión roda por la pista, toma carrera, despega, y en su ascenso se comunica con la torre de control informando que tenía diferentes tráficos en su ruta de vuelo. Dice, este piloto reporta ante la torre de control que eran unas luces blancas muy brillantes y que eran muy rápidas. Se movían a grandes velocidades. Incluso este piloto le va diciendo al controlador de torre la posición que estaba teniendo cada una de estas luces en su campo de visión. A lo que tanto del control de la torre del aeropuerto Reagan, como de la base Andrews, como de las diferentes bases que estaban en comunicación, concordaba plenamente con lo que estaban viendo en sus radares. No solo en el de la torre, no solo en el de control de vuelo. Hablamos también de los controles de los aeropuertos militares Andrews, Bowling y los demás que estaban en comunicación en ese momento. Entonces, en ese momento, el vuelo de este avión DC-4 cambia de rumbo y continúa sin mayores altercados a su destino. Incluso el mismísimo presidente Truman, en ese momento recibe informes de que había unas extrañas luces sobrevolando la Casa Blanca. En ese momento. A lo que se ordena inmediatamente
que se desplieguen interceptores para acercarse y ver de qué se trataba este suceso. A lo cual, desde la base Andrews, se envían 2 interceptores, 2 aviones F-94 Starfighter, que eran los primeros jets con radares, como los tenemos acá en pantalla, ¿sí? Estos aviones, con radares. Y estos aviones despegaron 1 hora y media aproximadamente después de que comenzó todo este suceso. Estos aviones se acercan hacia Washington y comienza un revoloteo entre las luces y estos aviones. Porque cuando los aviones llegan, estas luces se alejan a gran velocidad y hasta son vistas y detectadas por radares desde Newport News, en Virginia. Es una localidad en Virginia. E incluso los radares de esta zona no detectan estas 7 luces que habíamos dicho en un principio. Eran más, eran muchas más. Pero paradójicamente, cuando los aviones se alejan, estas luces regresan nuevamente a Washington. Los aviones claramente no les podían dar caza. Todo esto sigue ocurriendo ante la mirada atónita de todos los participantes en ese momento, que incluso los pilotos tiempo después describen el suceso, que ellos iban volando, que no los veían, pese a que les decían están allí, y ellos no veían. Algunos decían de que sí, que llegaban a ver, pero que en el momento que se querían acercar eran aviones jet que volaban a 1100 kilómetros por hora, que estas naves aceleraban y se alejaban con mucha facilidad, no podían darles caza. Todo este juego entre las luces y los aviones continúan hasta aproximadamente las 5:30 am. Y así como estas luces aparecieron de la nada, desaparecen de los radares. El gobierno comienza a preguntarse, incluso a exigir, el saber qué pasó esa noche. Pero no había ningún tipo de respuesta. No sabían a lo que se habían enfrentado. Incluso el presidente Truman exige explicaciones de qué fue lo que sucedió, de por qué tuvo naves o luces, no vamos a poner naves, pero luces encima de su residencia. En ese momento se declara un consejo de emergencia para intentar dar respuesta a lo que había sucedido la noche anterior. Pero al mismo tiempo comienza a jugar un papel importante la prensa, ya que comienzan a tomar declaraciones de todos los participantes del caso. La gente le comienza a contar a la prensa qué es lo que habían visto, los aviones, las luces. Incluso algunos declararían, y esto no está confirmado, de que incluso algún que otro avión había sido derribado por una de estas luces. Pero esto es algo que no se pudo confirmar.
claramente se comenzó a esparcir la noticia de que en Washington había habido un encuentro con platillos voladores. Imagínense esa mañana, ese domingo 20 de julio, del 55. La gente, el pánico que se sembró en la zona. La gente estaba aterrada por lo que había visto. Incluso tenían miedo de que haya llegado la invasión, esto que tanto veían o escuchaban. No nos olvidemos, y ya lo vamos a comentar en busca de respuestas, el caso de la invasión ovni, de invasión extraterrestre de Owen Wells, ¿sí? Que en realidad no fue más que una actuación de radioteatro, ¿sí? En esa época existía el radioteatro, lo cual mucha gente lo tomó como que era cierto y sembró un pánico enorme. Y esto no había sucedido hace mucho, lo de Owen Wells. Entonces la gente estaba atemorizada. Pero también había otra parte en la cual creían que en realidad eran los soviéticos. Mucha gente en el campo incluso comenzó a patrullar armada pensando de que los soviéticos estaban invadiendo o estaban por invadir los Estados Unidos. Entonces, para defenderse, por este pánico que había, salieron armados a la calle, creyendo que venían los soviéticos. Se llamaron a reuniones urgentes en ese momento para intentar analizar los posibles escenarios que esto que ocurrió venía a alertar. El primer escenario que se analizó fue que sí, de que seguramente fue una intervención soviética, pero más que nada para disuadir, una maniobra disuasiva para intentar desviar la atención y ellos poder atacar. Otra fue de una invasión real soviética, que realmente hubiesen sido los soviéticos en ese momento con intenciones de invadir y que no lo consiguieron, o que en algún campo exterior hayan logrado aterrizar las naves, los aviones, y que estén preparados para llegar por tierra y por aire también a la capital nuevamente. Otro de los escenarios es que por este miedo generalizado y al no obtener una respuesta de lo que sucedió, que se genera una pérdida de confianza masiva en el gobierno y esto lleva a un estallido social. Y que en ese momento de debilidad los soviéticos aprovecharan para atacar a los Estados Unidos. Y otra de los escenarios era que realmente fuera una invasión extraterrestre. Cabe destacar que comenzaron a preguntarse si realmente estamos ante una invasión. ¿Qué podemos hacer? Claramente los aviones no eran efectivos, ya que no les podían dar caza a estas luces. Entonces comenzaron una serie de maniobras defensivas ante estas situaciones. En ese momento, el gobierno norteamericano, la cúpula militar, se encontraba previo a esto, en DEFCON 5, ¿sí? Para colocarlos en contexto, DEFCON es una metodología es un protocolo más que metodología de posicionamiento o preparación de combate, ¿sí? DEFCON 5 significa total tranquilidad. Los militares estaban en entrenamiento, ¿sí? Normal, vida normal. DEFCON 3 ya es situación de guerra. ¿Qué significa esto? Que dentro de las próximas 6 horas
se tenían que desplegar y entrar en combate todas las fuerzas militares. DEFCON 2, ya estamos hablando de guerra nuclear. Se desplegarían las armas nucleares y se utilizarían. DEFCON 1, básicamente es el fin del mundo. Es la aniquilación total. Nunca en la historia se ha declarado DEFCON 1. DEFCON 2 sí se declaró en el momento que se lanzaron las 2 bombas nucleares sobre Hiroshima y Nagasaki. Imagínense que en ese momento los periodistas estaban muy alterados, iban de acá para allá, tocaban puertas tanto en los centros de control de vuelo, en las bases militares, en los mismos gobiernos, en las mismas entidades gubernamentales, pidiendo respuestas a ver qué había sucedido esa noche de ese sábado. Que incluso el gobierno mismo estaba temeroso. Del otro lado del Atlántico y del Pacífico, ¿sí?, de los dos lados, porque los dos océanos dividen a Estados Unidos de la Unión Soviética, a Stalin, que en ese momento lideraba la Unión Soviética, no le sorprendió esta noticia. Porque crean o no, en el año 47, la Unión Soviética vivió una historia similar. Así como escucharon, sobre la Plaza Roja, sobre el Kremlin, hubo avistamiento de luces en el cielo. Entonces, a Stalin no le sorprendió en lo más mínimo esta situación. Mientras tanto, la vida continúa de esta manera, ¿sí? La gente estaba atemorizada, con miedo. Transcurren unos días y más precisamente el 26 de julio de ese mismo año, a las 20:15, un vuelo de National Airways, un DC-4, el mismo avión, ¿sí?, el mismo modelo de avión que estuvo involucrado en el avistaje anterior, venía aproximando al aeropuerto, al Washington National Airport, actualmente Ronald Reagan, y este vuelo reporta poco antes del aterrizaje que tenía algunos tráficos acercándose rápidamente hacia su posición, que incluso estos tráficos, que eran luces, lo rodean. Control de vuelo ve esta situación y increíblemente comienza a repetirse la historia. Nuevamente las luces estaban sobre Washington, D.C. Pero a diferencia del anterior suceso, las Fuerzas Armadas estaban preparadas para esta situación. En ese momento se despliegan muchos interceptores al aire, despegan no 2, 20, 30 aviones de estos F-94 Starfighter a interceptar a estas luces. Se declara alerta máxima. El gobierno pone a resguardo al presidente, que tenía como denominación POTUS, ¿sí?, como denominación de objetivo, POTUS, ¿sí?, es el presidente, lo ponen a resguardo y todos los vuelos comerciales se obligan a aterrizar. Todos a tierra. No tenía que haber un solo avión comercial en el aire. Los objetos que se estaban divisando nuevamente en los radares y de manera visual se mueven con movimientos inteligentes,
a muy altas velocidades. Imaginen, uno de estos aviones F-95 estaba volando a 1100 kilómetros por hora y le comunica al controlador de vuelo de la base Andrews que una de estas luces se alejó. Cuando él estaba por interceptarlo, se alejó a más o menos unos 10.000 kilómetros por hora. O sea, 10 veces más rápido de la velocidad que él venía volando, para luego rodearlo y ponerse detrás de él. En segundos, este avión estaba pasando de estar dando caza a una de estas luces a ser cazado por una de estas luces. Se declara DEFCON 2. Las armas nucleares tenían que ser desplegadas, con la premisa de que estamos bajo ataque. Siguen todo esto sin saber qué está ocurriendo, porque seguían las luces revoloteando nuevamente sobre Washington, sobre el Capitolio, sobre el Pentágono, sobre la Casa Blanca. Y se informó que ante el primer ataque de estas luces se sueltan las bombas. Pero pese a todo no pasa nada. Las luces están revoloteando en una especie de juego incansable entre las luces y los aviones. Todo sigue con relativa calma, si se puede llamar. Entonces, allí es donde se envía una nueva orden. Estos interceptores tenían que volver a tierra. Pero no porque pueda suceder algo con los... O sea, sí, en realidad sí, pero los militares no querían entrar en guerra con algo que no saben qué es. Porque pese a que estos aviones no tenían claramente la capacidad de poder derribar una de estas luces, ¿sí? Porque en el momento que los pilotos lograban centrar objetivo en estas luces, las luces automáticamente se movían del lugar y perdían su blanco. No podían dar blanco en estas luces. Pero cabía la posibilidad de que chocaran entre sí, que chocaran con una de estas luces, y no sabían cómo podían reaccionar estas luces ante eso. Porque sí, derribamos una. ¿Y qué hace el resto de las luces entonces en ese momento? Si no sabemos qué son. No sabemos qué poderío tienen ante nosotros. Justamente fueron palabras de un militar que 30 años después mencionó esto en una entrevista de ¿qué sucede si derribamos a uno? ¿Qué es lo que sucede después? Entonces prefirieron que todos los interceptores aterrizaran y que todo transcurriera. Y así fue. Las luces siguieron revoloteando sobre Washington nuevamente hasta el amanecer. Al día siguiente, y como era de esperar, todo fue una revolución. La prensa con títulos fuertísimos. Estamos siendo invadidos, llegaron los aliens. Todo esto que la gente temía, estamos siendo invadidos por alienígenas. La gente completamente en pánico. Pero curiosamente, en California también estaba sucediendo algo similar. Sí, en California, del otro lado. Y qué casualidad que muy cerca de zonas donde se estaban haciendo experimentos con bombas nucleares, como son los estados de Nuevo México, Nevada, Texas, el gran desierto del oeste norteamericano. Y justamente fueron en ese mismo día estos avistamientos.
Pero en ningún caso hubo hostilidad por parte de estas luces. El día lunes hubo un penetrante silencio. No se decía nada. Todo el mundo expectante de qué iba a decir el gobierno en cuanto a lo que estaba sucediendo. Pero el silencio era abrumador. Los militares cierran todo acceso a información a la prensa. No les toman control de los aeropuertos, ¿sí? de los centros de control, y restringen completamente el acceso a la información a cualquier medio de prensa. En ese momento, otra vez se convoca a un consejo de emergencia y Truman necesitaba darle explicación a la gente de qué era lo que estaba sucediendo. Y en ese momento aparece un especialista al cual le comenta a Truman de que podría ser un efecto meteorológico lo que estaba sucediendo, un espejismo de aire, una inversión térmica. Y sí, existe. Estos eventos existen. A lo que Truman parece que queda convencido por esta explicación. Y el día 29 de julio del 50 de ese mismo año, a las 16 horas, se realiza una conferencia de prensa por parte de las Fuerzas Aéreas y el Ejército, la cual preside el general Stanford y un par de militares más que no tenían mucho conocimiento sobre cuestiones meteorológicas. Y comentan que no había ningún tipo de peligro, que todo había sido una confusión y que todo había sido producto de una inversión térmica. Y esta inversión térmica lo que provocaba era que en cambios de temperatura, ¿sí?, el calor que asciende se ponía en contacto con aires más fríos de la atmósfera, de las altas atmósferas, y provocaba lo mismo que un espejismo de tierra. Ustedes sabrán que el espejismo de tierra lo que hace es que uno va quizás por un camino y ahí ve a la distancia un charco de agua. Y ese charco de agua, cuando te vas acercando, se va alejando, se va alejando, se va alejando y refracta objetos que están sobre la tierra o sobre el aire, haciéndolos parecer como que estuvieran ahí. Pero no deja de ser justamente una ilusión óptica. Lo mismo sucede en el cielo, de que este aire caliente podía impactar contra nubes frías y en el rebote podían reflejar objetos que estaban en movimiento en la Tierra. Podían ser vehículos, incluso trenes. Entonces la gente queda en un relativo conformismo con estas palabras. Porque, bueno, como sabrán, la credibilidad ante el gobierno y ante los militares era muy alta. Durante los siguientes años, todos olvidan lo que sucedió. Todo el mundo toma esto como que fue una gran confusión y que se hizo mucho eco y alarde por una simple inversión térmica. Barnes, años después, declara que para él no fue una inversión térmica, claramente, porque tanto él como los controladores estaban preparados para identificar gente con mucha preparación, y ellos
sabían qué era, conocían el fenómeno de la inversión térmica. Y claramente menciona de que para él no era nada parecido a una inversión térmica. Que incluso, porque, a ver, las inversiones térmicas pueden llegar a verse en un radar como pequeños ecos difusos, con movimientos prácticamente estáticos, o sea, no se movían prácticamente. Y estas luces eran muy, pero muy detalladas, ¿sí? Los ecos de estas luces eran muy detallados, muy firmes, y se movían a velocidades fantásticas y con movimientos inteligentes. A lo cual también Barrs alude que las condiciones meteorológicas no eran las adecuadas para que este evento sucediera, esta inversión térmica. Y él se pregunta, ¿acaso todos los controladores que estábamos en el centro de control, los controladores de torre, los controladores de la base Andrews, los controladores de la base Bowling, los controladores que estaban en las bases de Chesapeake, de Delaware, los controladores de la zona, los testimonios de la gente que vio, los pilotos, todos estaban equivocados? Tiempo después se abrirían investigaciones y descubren que los pilotos que estuvieron involucrados en la intercepción de estas luces terminaron siendo derivados a otras bases aéreas e incluso enviados al extranjero para evitar que tengan algún tipo de contacto con algún periodista curioso que recuerde todavía el caso. Muchos negaban lo que sucedían o sostenían la información oficial del gobierno, e incluso muchos no quisieron ni siquiera hablar. Pero algunos militares poco tiempo antes de incluso fallecer revelarían de que este comité de emergencia que se formó fue creado para encontrar algo que negara el episodio. Y esta negación vino por parte de esta supuesta inversión térmica. Vamos a una pausa y en unos minutitos continuamos con el análisis de este caso, aquí, en Busca de Respuestas. Quédense ahí, que ya volvemos. Estamos escuchando En Busca de Respuestas con Maximiliano Romero por Radio Zona.